Buenos días a todos y a todas. Les habla Iliana Sánchez Navarro, jueza coordinadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Como ustedes saben, en la sesión de corte plena del lunes recién pasado fue aprobado el protocolo para la realización de audiencias orales en modalidad virtual total o parcial, utilizando herramientas tecnológicas en la materia contencioso administrativo y civil de Hacienda. En primer lugar, me gustaría destacar respecto de este protocolo que el mismo fue elaborado a nivel de la jurisdicción. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos abarcando en este protocolo los distintos despachos que en este momento componen la jurisdicción de lo contencioso administrativo y civil de Hacienda. Esto implica que ustedes, los usuarios de este protocolo, se van a encontrar con una sola herramienta para toda la jurisdicción. No es una herramienta para el juzgado, otra para el tribunal y otra más para apelaciones, sino que contamos con un único protocolo que fue elaborado básicamente por las 3 personas que ocupamos los cargos de coordinación de ese despacho, con la colaboración de los magistrados de la Sala Primera que conforman la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Además, es importante resaltar en este protocolo que el mismo fue socializado con personas usuarias de la jurisdicción, tanto a través de abogados litigantes privados como de abogados institucionales. Y sobre el particular me gustaría destacar por ejemplo, la Procuraduría General de la República incluso nos escribió un agradecimiento a los integrantes de la Comisión de lo Contencioso por haberlos tomado en consideración, por haberlos tomado en cuenta para este proyecto. Y ellos nos mencionaban que tal vez no tuvieron pues esa misma oportunidad en relación con otras jurisdicciones. Dicho esto, debo indicar además que el protocolo de lo contencioso, si bien señala en el contenido de este que la herramienta que se va a utilizar es la herramienta de Teams, esto obedece a que así lo ha dispuesto la Dirección de Tecnología de la Información. Pero a pesar de que en algún momento nos fue recomendado incluir esa observación en el título del protocolo, decidimos no hacer esa mención en ese apartado en el título, porque pensamos que tenemos como órgano jurisdiccional que tener neutralidad en estos aspectos. De este modo, si bien es cierto, vamos a utilizar la herramienta que disponga la Dirección de Tecnología de la Información, también tenemos claro que esa herramienta puede ser variada en cualquier momento según lo disponga esa misma dirección del Poder Judicial. Tenemos entonces también claro que como órgano jurisdiccional es menester resguardar la neutralidad en este aspecto. Dicho esto, cuando empezamos a pensar en la realización del protocolo, nos encontramos pues con grandes desafíos. ¿Cómo íbamos a hacer, por ejemplo, para recibir la prueba? Fue uno de esos grandes desafíos
que intentamos solucionar a través de esta herramienta. Pero también en ese momento pensamos que debíamos construir una herramienta que nos funcionara no solamente para afrontar la situación sanitaria que en este momento atraviesa el país y el mundo entero, sino que nos brindara una posibilidad de introducir una forma de actuar procesalmente sin que fuera contraria a los principios de oralidad que establece el Código Procesal Contencioso Administrativo. Y vimos en esta necesidad que se produce con ocasión de la pandemia una oportunidad para la jurisdicción. ¿Y por qué hablo de una oportunidad para la jurisdicción? Porque nos percatamos de que a través de estas herramientas podíamos acercar la jurisdicción a los usuarios. Desde hace más de 10 años en la jurisdicción contenciosa estamos implementando la normativa procesal del Código Procesal Contencioso Administrativo. Sin embargo, no hemos logrado descentralizar nuestra función y esta sigue concentrada en San José. Y aquí en los tribunales en Goicoechea continuamos atendiendo a gente que proviene de todo el país. Entonces, ante este desafío que nos presentaba la pandemia, pensamos que el protocolo, un instrumento virtual podía ser la herramienta que finalmente colaborara de alguna manera a descentralizar un poco la jurisdicción contencioso-administrativa. Nosotros estamos claros de la importancia de las audiencias orales presenciales. Como lo decía don Fernando Cruz el mismo día en que se aprobó este protocolo, ese contacto personal con el usuario es algo que no puede sustituir completamente una herramienta virtual. Eso lo tenemos claro, pero hay situaciones en las cuales esta herramienta virtual podría convertirse en un instrumento para acercar la jurisdicción al usuario. De hecho, ya antes de la pandemia y antes de estas herramientas, en esta jurisdicción, en ciertos casos habíamos recibido prueba a través de teleconferencia. Por ejemplo, en los casos en que la parte acreditaba que no se podía trasladar hasta el tribunal por razones de salud, por razones económicas y demás. Entonces, por lo menos yo vislumbro este protocolo como un instrumento para continuar realizando nuestro trabajo en relación con las audiencias virtuales que deben llevarse a cabo tanto en la etapa preliminar como en la etapa de juicio y en apelaciones, en las audiencias que requieran pues este tipo de audiencia, asimismo en el juzgado, pero además como un instrumento que a la larga nos permitirá que los usuarios de las zonas alejadas del país no siempre tengan que desplazarse hasta los edificios de estos tribunales en su sede en San José. De hecho, nosotros estamos planteando la atención de estos usuarios en otros recintos judiciales y con personal que los reciba allí, que les atienda y que desde esos recintos podamos hacer una conexión hasta acá, hasta Goicoechea, y poder trabajar con ellos en las distintas audiencias que se celebran en la jurisdicción. De este modo, por lo menos desde mi perspectiva, considero que este protocolo no es un protocolo
por y para la pandemia. Es un protocolo que surge con ocasión de la pandemia, pero que eventualmente podrá ser aprovechado de muy distintas formas para lograr finalmente acercar la jurisdicción contencioso-administrativa a sus usuarios. El protocolo así lo establece, tanto desde la lectura que ustedes ya habrán hecho en la exposición de motivos, en sus objetivos y demás. También es importante indicar que el protocolo no pretende ser exhaustivo. Todos sabemos que las normas jurídicas van surgiendo a través de la experiencia humana y no pasará algo distinto con este protocolo. Este protocolo es el inicio de algo que se irá construyendo con la práctica y que tendremos que ir construyendo a través de ese proceso de implementación, no solo las personas juzgadoras, el personal técnico del tribunal, sino también con el apoyo de todos los usuarios, de las partes, de los abogados y abogadas litigantes. Es importante también resaltar que a pesar de que el protocolo fue aprobado el lunes, nosotros ahora estamos en un proceso de implementación en el que nos va a colaborar el área de planificación del Poder Judicial, quien también, previo a la aprobación, tuvo a la vista y para su revisión este documento. También debo mencionar que en este tribunal hemos tomado la implementación de este protocolo de forma seria, al punto que en este momento ya nosotros tenemos las salas dispuestas con los equipos necesarios para llevar a cabo estas audiencias. Precisamente en esta labor de preparación para comenzar a trabajar bajo esta modalidad, nos pudimos percatar de que los equipos de la jurisdicción no reunían todos los requisitos que eran necesarios para poder hacer uso de estas herramientas y gracias a estas pruebas logramos que la administración pues adquiriera los adaptadores que son necesarios para que los equipos funcionen de forma adecuada. De igual manera, hemos intentado, en medio de esta situación de emergencia sanitaria, capacitar tanto de forma virtual como de forma presencial a nuestro personal técnico y al personal al personal juzgador, a los jueces y a las juezas. Y en este mismo momento, el tribunal, precisamente el día de hoy, inicia una segunda fase de capacitación en el manejo de la herramienta de Teams para aquellas personas juzgadoras que luego de la primera etapa de capacitación nos manifestaron que requerían aún pues ser entrenados un poquito más en el manejo de las herramientas. Esto con el propósito de seguir prestando el mejor servicio que podamos. Es preciso indicarles además que para la implementación de este protocolo, como ustedes lo pueden observar en su contenido, allí se están contemplando diferentes tipos de audiencias. Audiencias totalmente virtuales, audiencias mixtas y audiencias presenciales. Pero quiero indicarles que aún en aquellas audiencias totalmente virtuales se requiere que haya personal técnico aquí en el tribunal. Lo que quiero decir con esto es que todas las audiencias se van a grabar en el sistema SIGAO y para lograr eso
es menester que el personal técnico esté desde las salas de juicio, desde las salas de audiencia del tribunal, colaborando para poder llevar a cabo ese sistema de grabación. Esto también nos ha obligado a hacer una agenda de todo el tribunal para la utilización de esas salas de forma adecuada y tomando en cuenta también que no podemos tener pues mucho personal aquí en las instalaciones del tribunal en este momento o con ocasión de la pandemia. Esa situación pues obviamente cuando esta situación de emergencia pase pues también va a mejorar porque ya vamos a poder contar pues con todo el personal aquí desde el tribunal. Como les mencionaba, nosotros incluso en el protocolo establecimos claramente que, por ejemplo, en el aspecto de las audiencias, establecimos claramente, quisimos dejar allí asentado que van a producirse básicamente 3 tipos de audiencias. Esas 3 tipos de audiencias nos permiten trabajar las diferentes etapas del proceso contencioso, porque pensábamos nosotros que si establecíamos solamente audiencias virtuales, pues el manejo de la prueba se nos iba a complicar. Y es porque aquí nosotros hicimos un énfasis en que la evacuación de la prueba, cuando ésta implique la declaración de alguna persona que intervenga en el proceso como declarante, necesariamente esa actuación procesal deberá llevarse a cabo desde una sede judicial. Con esto lo que queremos decir es que, por ejemplo, no vamos a tener testigos, no vamos a recibir prueba testimonial ni prueba pericial si esa prueba no está presente en el despacho, en el despacho del Tribunal Contencioso Administrativo o de la jurisdicción en general o en alguna otra sede judicial. Es decir, desde un teléfono ubicado en cualquier parte, no vamos a recibir una prueba testimonial, una confesional o una prueba pericial. Necesariamente, ese tipo de actuación procesal va a tener que hacerse desde una sede judicial. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que esa sede judicial no necesariamente tiene que ser la sede en la que está radicada la jurisdicción contenciosa administrativa en este momento. Esto implica que, por ejemplo, una persona que tenga que rendir una declaración testimonial puede estar en una oficina judicial en Pérez Celedón y allí, con la colaboración del personal de esa sede judicial, esa persona se va a conectar a la audiencia, por ejemplo, de juicio, y desde ahí podríamos recibir la declaración testimonial. De igual forma, la podemos recibir aquí en la sede del Tribunal Contencioso. También es posible que las personas vengan aquí a la sede del Tribunal Contencioso a rendir declaración y pueden hacerlo incluso en la sala de audiencias, y podría ser que en esa sala de audiencias solamente se encuentre con el juez ponente del juicio y no necesariamente con todo el tribunal. Esto implica que, por ejemplo, puede ser que los cojueces estén desde sus oficinas o incluso desde el lugar donde prestan teletrabajo.
Todos esos aspectos están aquí contemplados en el protocolo y ahí considero yo que se irán afinando conforme la práctica, conforme vayamos implementando la utilización de esta herramienta. Pero el ejemplo que les ponía es solo uno de las muchas oportunidades que nos brinda este protocolo para continuar avanzando en la jurisdicción contencioso administrativa. Aquí quería hacerles mención a unos datos que resultan bastante interesantes. Y es que en el año 2018, por ejemplo, el circulante de este despacho del Tribunal Contencioso Administrativo era de 13.700 asuntos. Subió en el año 2019 a la cantidad de 17.149 asuntos. Y para mayo del 2020 teníamos 10.820 expedientes como circulante. Esas cifras reflejan claramente el trabajo que ha realizado el personal de esta jurisdicción en orden a lograr prestar el servicio de administración de justicia de la forma más expedita posible con los recursos que contamos. Sin embargo, esta situación sanitaria ha implicado para nosotros pues la suspensión de parte de esos servicios, concretamente de los servicios relacionados con la realización de audiencias, ya sea en la etapa de apelaciones, en la etapa de juicio, en las audiencias preliminares, etc. Esto no ha implicado que dejemos de trabajar. Este despacho no ha cerrado ni un solo día. Y lo que hemos llevado a cabo a través de las coordinaciones es canalizar los recursos de forma que las resoluciones se continúen emitiendo y los usuarios puedan obtener el producto final que ellos esperan, y es que se les resuelva el conflicto que han presentado ante esta jurisdicción. Por eso estimo que a la par de todas esas medidas que hemos tomado las coordinaciones de la jurisdicción contencioso administrativa para seguir adelante con la prestación de servicio, este protocolo viene a constituir una herramienta más que nos va a permitir seguir llevando a cabo esta labor, y además que en el futuro, dependiendo también del apoyo que en esta nueva iniciativa nos brinde el Poder Judicial y sobre todo el Gobierno Judicial, podrá constituir esta herramienta una que nos permita lograr finalmente un acercamiento a los usuarios de esta jurisdicción. Tal vez no de forma presencial, que es como lo señalaba don Fernando Cruz el día lunes, el más enriquecedor para la administración de justicia, pero sí una forma de llegar a poblaciones que a la larga, a lo largo de estos 10 años, no han podido tener un acceso sencillo a la jurisdicción contencioso administrativo. De mi parte, nada más decirles que espero que la implementación de este protocolo sea exitosa. Es algo de lo que estoy muy segura por la calidad profesional de las personas que trabajan en esta jurisdicción, y vamos a seguir adelante. Como les dije antes, esta es una herramienta que es mejorable, muy mejorable, y eso lo iremos haciendo conforme vayamos implementando su aplicación. Muchas gracias.
Bien, saludos a todas las personas que están conectadas con esta transmisión virtual. Les habla Giovanni Marchena Jara, juez coordinador del Juzgado Contencioso Administrativo. Le agradezco mucho a los compañeros de este grupo de Derecho Administrativo haberme invitado a compartir un poco acerca de el protocolo para audiencias virtuales que se aprobó hace pocos días por parte de la Corte Plena, en virtud de que junto con las señoras coordinadoras del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal Contencioso había participado yo en la redacción y en la elaboración del mismo. He de indicar que también algunos compañeros, algunas compañeras del juzgado, en la parte que corresponde al juzgado, también nos colaboraron en un primer momento para establecer un primer documento que después lo llevamos y lo conciliamos con lo que había hecho el tribunal y lo que había hecho también el Tribunal de Apelaciones. Al final, lo que consideramos más oportuno, más conveniente en todo esto, es que fuera un protocolo que contemplara un procedimiento, llamémoslo así, único, en el que pudiera utilizarse tanto para los procesos judiciales que tiene el juzgado como los que tiene el tribunal y el Tribunal de Apelaciones. Así que si ustedes lo leen, podrán ver que en realidad no hay ningún tipo de diferenciación en el procedimiento, en el protocolo, tanto para los procesos del juzgado como para los de los otros dos despachos que forman o que conforman la jurisdicción contencioso administrativa. Eso es tal vez el primer punto que es importante tener claro, porque no representa, digamos, una complicación para los usuarios, porque el mecanismo para esas audiencias virtuales va a ser el mismo en cualquiera de los despachos, de forma tal que si se maneja el protocolo, podrán aplicarlo sin problema en cualquiera de los procesos que conozca la jurisdicción. Voy a tratar de tocar algunos aspectos que llamaríamos relevantes, que creo que tal vez pueden ser de más interés para las partes, aspectos concretos de esta regulación, porque entiendo que ya doña Yasmín Aragón y doña Ileana les hablaron a ustedes de todo lo que tiene que ver con la motivación que llevó a crear este protocolo y respecto a otras consideraciones ya de naturaleza más general. Bien, es importante tomar en cuenta que con el protocolo, ¿verdad? Hay unos requisitos básicos para las personas que van a participar, los intervinientes. Por ejemplo, se debería contar con un equipo de cómputo, un dispositivo móvil, podría inclusive ser hasta un teléfono inteligente. Sin embargo, pues uno sabe que dada la formalidad de este tipo de asuntos y buscando un poquito de estabilidad en la conexión, lo mejor sería que se utilizara una computadora, ¿verdad? Para garantizar un poquito de más maniobrabilidad a la hora de participar en la audiencia. Con un teléfono suele ser un poco incómodo, pero igual no habría problema para que pueda ser por medio de un teléfono que las personas se conecten. Un requisito básico que se le pide a los intervinientes es que tengan un espacio libre de contaminación sónica para que no hayan interrupciones. Es decir, y esto lo digo para aquellos abogados de tanto privados como de instituciones del Estado que en algún momento van a participar en audiencias, es importante que piensen en reservar un recinto especial para este tipo de audiencias, donde no haya ruido, donde no haya interrupción y donde tengan una conexión a internet buena, estable. Así que eso como una recomendación. Otro tema importante es que se está pidiendo una conexión a internet mínima de 15 megas. Esto porque consideramos que es importante que la audiencia no vaya a verse interrumpida, ¿verdad? Y entre más
entre menor sea la capacidad de conexión a Internet, esto puede ocurrir. Y también una de las cosas que menciona el protocolo es que por lo menos en el momento de la audiencia sea de uso exclusivo para la audiencia esa conexión. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, por ejemplo, donde hay mucha gente teletrabajando y los niños están también llevando clases virtuales, es importante que la conexión se utilice en el momento de la audiencia solo para la audiencia, para no saturar la red y que se vayan a presentar problemas de interrupciones en la conexión. Eso es otra recomendación importante a tomar en cuenta. En este momento se va a utilizar la aplicación Teams, que es una aplicación de Microsoft y que se está utilizando por la única razón de que es la que está avalada de momento por el Departamento de Tecnologías de la Información del Poder Judicial, porque se consideró que era una aplicación que para los aspectos de seguridad del Poder Judicial garantizaba valga la redundancia, mayor seguridad para el Poder Judicial y para los intervinientes. En el tema de la neutralidad tecnológica, pues habría que decir, porque era una de las observaciones que en algún momento hizo una de las partes a las que se le consultó este protocolo, habría que decir que en realidad de momento es por esa la única razón. Podría que más adelante existan otras aplicaciones que siendo revisadas y avaladas técnicamente por el Departamento de Tecnologías de la Información se puedan considerar también adecuadas para este tipo de audiencias. Pero de momento, dentro de lo que hay en el mercado, es la que está ofreciendo un poquito más de garantía. Y también que da la facilidad de que se puede hacer la invitación a las personas usuarias sin que tengan que tener una licencia de Microsoft. El juez que haría la convocatoria los estaría convocando y no necesitaría que esas personas tengan una licencia. Pueden hacerlo simplemente por medio de un correo electrónico donde se les manda un enlace. Ellos se conectan a la reunión y pueden participar de la misma. Otro aspecto importante es que hay algunos aspectos de responsabilidades previas de la audiencia. Por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista de la persona juzgadora. Hay varias funciones o responsabilidades que tiene la persona juzgadora que son importantes tomar en cuenta. Primero, que es la persona que estaría, como dice el punto 3.1, valorar en cada caso de oficio o a petición de parte la posibilidad de llevar a cabo la audiencia oral en modalidad virtual, ¿verdad? El juez es el encargado, en este caso, de hacer esa valoración y de decidir. Y la decisión que él tome respecto de hacer la audiencia virtual, obviamente como resolución judicial que es, tendría un recurso de revocatoria, ¿verdad? Así que eso es algo que también no se sale de lo que ya está establecido en la normativa. Otra responsabilidad que tiene es que una vez escuchadas las partes sobre la audiencia virtual, porque podría ser que una parte lo proponga o podría ser que el juez de oficio también lo plantee, daría audiencia a las partes y una vez que las partes están anuentes en la realización, se les estaría solicitando a las partes un número de teléfono para poder contactarlas. Esto sobre todo pensando en que si la audiencia en algún momento se interrumpe, ese teléfono sea el mecanismo para poder contactar de manera inmediata a las partes y poder revisar qué ocurrió y la forma más rápida de poder restablecer nuevamente la comunicación. El juez sería el encargado de hacer el señalamiento de esa audiencia, lo haría en la agenda Cronos que lleva el Poder Judicial y lo haría también por medio de la aplicación Teams y esta convocatoria le llegaría por correo electrónico a las partes. Otro aspecto importante es que el juez tendría que decidir también las gestiones relacionadas con la participación de público. La audiencia, como cualquier audiencia presencial, también va a ser pública, pero la forma en que el público tendría acceso a ella sería por la misma aplicación. Entonces el juez es el que tendría que decidir sobre las solicitudes que se hagan para participar en la audiencia y
tendría que valorar esa situación. Después, el juez estaría encargado de fiscalizar que se realice una prueba previa a la audiencia. Se está pensando que antes de 48 horas de celebrarse la audiencia o en el plazo de 48 horas previas a la celebración de la audiencia haya una prueba para verificar que el mecanismo de conexión esté funcionando bien. Esa prueba, por lo menos mi criterio personal es que podría hacerse tal vez unos 15 minutos antes de la audiencia, porque si pensamos en hacerla con mucha anticipación, digamos un día antes, día y medio antes, podría ser que las situaciones de conexión hayan variado con respecto a lo que vamos a tener el día de la audiencia. Entonces, tal vez hacer la audiencia en un plazo más cercano, en un momento más cercano a la audiencia, nos puede garantizar, ¿verdad?, que las cosas están funcionando bien, que no hay cortes de fluido eléctrico en la zona donde alguna de las partes va a estar conectándose a la reunión, etcétera, ¿verdad? Nos garantiza un poquito, digamos, una fotografía más cercana a lo que va a ser el momento de la audiencia. Después, otro tema es que sería igual, como se hace en una audiencia presencial, el que ejerce las facultades de dirección del debate. Y es el que tiene que advertir a los intervinientes del inicio de la audiencia y el que les va a estar dando a cada uno la posibilidad de acceso mediante la aplicación para el uso de la palabra, para los testigos que estarían como en una especie de sala de espera virtual, haciéndoles también, dándole el permiso para que puedan, perdón, acceder a la audiencia. Otro tema es que se tendría que registrar en una minuta los principales eventos que tuvieron lugar en la audiencia, cosa que ahí estaría siendo auxiliado por el personal técnico. Y también un aspecto importante es el que tendría que permitirle a la parte y a sus abogados el poder tener algún tipo de contacto. Pensemos que estas audiencias virtuales están diseñadas para que el abogado de la parte podría estar en su oficina y podría ser que la parte, su cliente o su representado podría estar en otro lugar y que en algún momento se presente la necesidad de conversar, por ejemplo, que planteen algún tipo de conciliación o planteen algún tipo de gestión en donde abogado y representado tengan que ponerse de acuerdo. Entonces el juez sería el que les esté dando esa oportunidad y ahí se estaría estableciendo cuál sería el medio para hacerlo, si por llamada telefónica, por WhatsApp, por algún tipo o por alguna otra aplicación parecida al Teams, ¿verdad? Entonces eso se ha contemplado porque es algo que puede presentarse. El juez tendría también que contactar de forma inmediata a los intervinientes en el proceso en caso de que haya una interrupción. Sería el que tiene que hacerlo, obviamente auxiliado por el personal correspondiente. Y otro punto importante es que no sería suspendida en caso de que hayan problemas de conectividad la audiencia cuando el que se desconectó fue alguien del público. Si una persona, llámese alguna persona del público, un periodista, alguien que está teniendo acceso a esa información, se desconecta, eso no implica de ningún modo que se tenga que suspender la audiencia. Y el juez también tiene que velar porque las reglas de vestimenta que ya están establecidas para las audiencias presenciales se puedan respetar en una audiencia virtual. Es decir, estamos hablando de que en la medida de lo posible las partes deben guardar un decoro y un respeto hacia los demás y hacia los órganos juzgadores en el tema de la vestimenta. Es importante mencionar que en el caso de los juicios que se dan, por ejemplo, en el tribunal contencioso, se estableció claramente que lo que se decida en una fase no es vinculante para la otra. Por ejemplo, si un juez conciliador o un juez tramitador decidió hacer su audiencia de manera virtual, eso no vincula al tribunal a la hora de hacer el juicio. Ellos tendrán que hacer la valoración particular y determinar si lo hacen así o si lo hacen de otra forma.
vamos a ver otro aspecto importante. En el caso de los abogados litigantes, se dice que cuando alguno de los representados, de los clientes o de las personas declarantes que han sido ofrecidas por esa parte no tengan acceso a un equipo que les permita ligarse a la videoaudiencia o a la audiencia virtual, ahí tendrían que gestionarlo de tal manera que gestionarlo con el despacho correspondiente para ver las posibilidades de que se les facilite algún equipo en alguna de los recintos del Poder Judicial. Esa es una de las posibilidades que nos da este protocolo. Después, la responsabilidad de que los declarantes se hagan presentes o comparezcan al lugar donde deben declarar es de los abogados también que los ofrecen, de las partes que los ofrecen, como ocurre actualmente con las audiencias presenciales. Y aquí he de indicar que el protocolo se pensó de forma tal que los testigos, los peritos que tienen que declarar, siempre lo hagan en el despacho, o sea, asistan al despacho, al despacho respectivo de la jurisdicción contenciosa administrativa o a algún despacho del Poder Judicial en alguna zona del país que podría ser, digamos, la más cercana a su domicilio, ¿verdad? Eso habrá que hacer una coordinación previa entre despachos porque tendrán que atender a la persona, ayudarla con todo lo que es la conexión, estar presentes mientras declara, pero digamos que se está contemplando esa posibilidad. Así que eso es algo que debo indicar de una vez, viene más adelante en el protocolo, pero es importante subrayarlo. Se ha pensado que la declaración siempre sea algo que se dé en algún recinto del Poder Judicial para que pueda haber mayor seguridad, claridad para el órgano juzgador en cuanto a la declaración que se está recibiendo. Otro tema es que el personal técnico estaría ayudándole al órgano juzgador ya en la parte operativa de la audiencia, ¿verdad? Si bien el juez es el que está encargado de todas estas cosas que les mencioné anteriormente, pues sabemos que el solo hecho de estar concentrado en la audiencia ya representa, digamos, un esfuerzo de concentración. Entonces, se está pensando en que la parte ya operativa de la aplicación, en la medida de lo posible, pueda ser asistido por el personal correspondiente. Vamos a ver qué más puede resultar aquí relevante para comentarles. El protocolo contempla tres modalidades de audiencias, que en realidad dos de ellas son virtuales y la otra es la modalidad que ya conocemos. Hay una modalidad que llamaríamos completa o plenaria, en donde todas las partes estarían conectadas de manera virtual. Así lo establece cuando dice: esta modalidad se podrá efectuar cuando la persona juzgadora ponente del expediente estime posible su realización y todas las partes estén de acuerdo en celebrar la audiencia por medio de plataformas virtuales autorizadas por el Poder Judicial. En este caso, la audiencia se desarrolla con la participación de todas las partes en modalidad virtual. Y dice y aclara en el punto 2 que en estos casos los declarantes deberán comparecer en la sede de la jurisdicción contenciosa administrativa o bien en las sedes regionales del Poder Judicial. Aún en esta modalidad que llamaríamos plenaria, el tema de los testigos declarantes sí tienen que hacerlo en una sede del Poder Judicial. La otra figura es la mixta, que es una modalidad en donde participarán en forma presencial la persona juzgadora y los intervinientes que a juicio de deban comparecer en forma presencial o que manifiesten su interés en hacerlo de esa forma. Y el resto de las partes lo harán de manera virtual. Quienes lo hagan de manera presencial lo harán en la sede de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Y viene la tercera forma, que sería la presencial con distanciamiento social, que como les digo, es la misma modalidad de la audiencia presencial, nada más que, digamos que aplicaría un poco para estos efectos de la pandemia, en donde se pueda tener un mayor distanciamiento entre las partes. Debo indicar que este protocolo no se ha hecho pensando exclusivamente en la pandemia, sino que es un protocolo que se estaría usando para hacer este tipo de audiencias aún cuando hayamos pasado por esta situación tan difícil que tenemos ahora. Se hizo, digamos, con una visión a futuro. Sin embargo, hay aspectos como este que les acabo de mencionar que sí aluden a la situación que estamos viviendo en la actualidad. Bien, vamos a ver qué otro aspecto puede ser relevante. Es importante que el personal técnico se ha pensado en que siempre va a estar en la sede del despacho correspondiente. O sea, los auxiliares sí tendrán que hacerlo por una cuestión de poder llevar ese auxilio, esa colaboración con los juzgadores para que pueda transcurrir la audiencia de la mejor manera. También otro aspecto importante es que cuando los declarantes o los peritos lo hagan como lo tienen que hacer de manera presencial en alguna sede del Poder Judicial, siempre se harán acompañar de un funcionario. Siempre se tendrá ese cuidado de que haya algún funcionario judicial que esté verificando que en el recinto donde esté declarando la persona no esté sola, pueda ser auxiliada si necesita algún problema, si pasó algo con la conexión, y también que no esté usando algún mecanismo tecnológico en donde se vaya a viciar su declaración. Indicamos que la audiencia sigue siendo pública, como ya está establecido en el artículo 99.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ahí no hay ningún cambio, nada más que la participación del público igual será virtual. Para ese acceso al público se han establecido algunas condiciones. Por ejemplo, que deben informar de esa situación a la coordinación del despacho correspondiente, o sea, enviar un correo electrónico preferiblemente, o hacer una llamada diciendo queremos participar en la audiencia que se va a celebrar en tal expediente, tal día. Eso debería hacerse 5 días antes de celebrarse la audiencia. Se le estará pidiendo un correo electrónico para que se pueda conectar. O sea, el juez valorará lo correspondiente. Si no hay ningún problema, se le va a enviar un enlace a su correo electrónico para que pueda participar. Y inclusive el propio de la audiencia podría haber la posibilidad de que se gestione esa participación. Pero ahí va a quedar a criterio del juzgador, en el sentido de que no vaya a conllevar algún riesgo para el desarrollo de la audiencia, en lo que tiene que ver, digamos, con la conectividad. Así lo dice, el punto de asistencia al público dice que junto con la gestión dirigida a la coordinación del despacho, los interesados en participar en la audiencia deberán indicar en su solicitud un correo electrónico al que les será enviado un enlace de invitación a la audiencia. Y en el punto 3 dice, en caso de que la gestión se presente el día de la audiencia, su intervención será posible únicamente en los casos en que aquello no implique su interrupción, ¿verdad? En cuanto al respaldo de la audiencia, estas audiencias van a ser grabadas todas en el sistema del SIGAO, que es el sistema que se utiliza para la grabación de audiencias orales del Poder Judicial. La plataforma Teams tiene la posibilidad de que las partes puedan grabar la audiencia también. Y si bien pueden hacerlo, este no va a ser el medio oficial. Digamos, el documento electrónico oficial de respaldo de la audiencia no es la grabación de Teams, sino la del SIGAO, que va a quedar colocada en el expediente virtual que se lleva en el despacho y a la que podrán tener acceso también las partes.
Eso es muy importante que lo tengan en cuenta los abogados que escuchen esta grabación para que puedan saber que el medio oficial es la grabación que se hace por el sistema del Poder Judicial. Se ha pensado en que algunas partes que puedan estar en situaciones de vulnerabilidad tengan el acceso. Habría que hacerlo ver, solicitarlo, y el Poder Judicial estaría valorando la posibilidad de ofrecerle algún tipo de medio electrónico o de equipo electrónico y coordinar con ellos la forma en que estas personas puedan tener acceso al expediente. Ese es un tema que está ahí plasmado en el protocolo y que lo pueden revisar ya con más calma. Ya entrando propiamente en los actos procesales, que en realidad son algunos poquitos puntuales que cambiaría un poco el formato, es lo que tiene que ver con la audiencia que se le da a las partes, que era lo que mencionaba al inicio. El juez de oficio o a gestión de parte dará audiencia a las restantes partes del proceso para determinar si se puede hacer la audiencia virtual de manera plenaria o de manera mixta. Y ahí se indica cuál es el contenido de esa resolución, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los requerimientos, ¿verdad? Para poder participar en una audiencia virtual, la consulta a los abogados, la aceptación de las partes, porque esta modalidad de audiencia es totalmente voluntaria y tiene que ver con algo que se le pone en conocimiento a las partes y que no es impuesto por el juzgador. Después se debe indicar, en esa resolución se van a indicar los requisitos técnicos mínimos, eso que les mencionaba, de la conexión a internet, del tener equipo, para que las partes valoren si están en la posibilidad de conectarse a una reunión de esta naturaleza. También una dirección electrónica mediante la cual se pueda unir a la reunión. Se va a indicar también las alternativas que brinda el despacho en el caso de que las personas no cuenten con una herramienta o con la herramienta electrónica. Básicamente eso es como una especie de consulta, un auto en donde se consulta a las partes la disponibilidad que tienen para participar en este tipo de audiencias, indicándole cuáles son los requisitos para que lo valoren y para que después el juez decida. Después vendría una resolución que es la que decide sobre la procedencia de llevar a cabo la audiencia o no. Esa es un auto, una resolución que tiene, por ejemplo, algunos aspectos novedosos. Explica las razones por las cuales se va a llevar a cabo la audiencia, es decir, hay como toda resolución, una motivación, una fundamentación, se va a indicar la fecha y la hora, se va a indicar el tema de la fecha en que se va a hacer la prueba anticipada. Prueba me refiero a la prueba de la conectividad, esa que les mencioné hace un rato. Se les va a indicar en qué momento, en qué horario se va a realizar esa prueba previa a la audiencia. Después se le va a decir a las partes sobre su obligación de informar de inmediato al personal a cargo de la audiencia sobre cualquier inconveniente que impida la celebración de la misma. Se le va a prevenir a las partes que indiquen un correo electrónico mediante el cual se les va a invitar y van a poder acceder a la plataforma que se usa para la audiencia virtual. Se le advierte a las partes las consecuencias de omitir conectarse en el día y fecha señalados. Deberá indicarse también, en el caso de que éstas no cuenten con requisitos técnicos necesarios, si están en esa situación y si requieren ese apoyo por parte del Poder Judicial. Y se advierte a las partes que deben tomar previsiones necesarias para el día de la audiencia, en lo que tiene que ver con viáticos de los testigos, porque aunque no se estén trasladando los abogados
y los representantes al despacho judicial, como el testigo sí tiene que trasladarse, pues aplica la misma situación de costear sus gastos de alimentación y de traslado. Hay otros requisitos más que pueden revisarlos ahí en el protocolo, que básicamente no, son similares a los que ya se ha venido incorporando en este tipo de autos que se dictan al inicio del proceso. Vamos a ver qué más. Ya en la celebración de la audiencia, básicamente hay una verificación de la conexión. Se debe dar esa verificación de que todo esté funcionando correctamente. El juez es el que le daría el permiso a cada parte para ir ingresando de forma virtual a la audiencia. Se dice que cada persona que ingrese deberá hacerlo consignando su nombre completo y su número de identificación. Tiene que tener siempre la cámara encendida. El que está participando debe de tener la cámara encendida. No se admite, digamos, que las partes no usen la videocámara. Después es importante que las personas participantes tengan sus micrófonos apagados cuando no estén haciendo uso de la palabra y solamente los encenderán cuando el juez autorice el uso de la palabra. Es decir, no solamente deberían estar callados en ese momento, sino que deberían de tener su micrófono apagado para que ningún otro ruido interfiera con la celebración de la audiencia. En un mismo aposento no podrán haber dos conexiones con audio encendido, ¿verdad? Pues esto puede ocasionar ruido y distorsión. Un aspecto importante que les puede interesar mucho a los abogados es que se podría presentar prueba, como se presenta en una audiencia normalmente, en alguna prueba para mejor resolver, una prueba nueva, pero tendría que hacerlo de la siguiente manera. Lo tendrían que hacer por medio de gestión en línea. Si hay un documento, tendrían que aportarlo. La mayoría de las partes ahora tienen ese usuario para presentarlo por gestión en línea. Lo hacen así, lo informan en la audiencia y mediante gestión en línea, el juez y las partes podrían consultar ese expediente. La plataforma Teams da la oportunidad también de hacer algún tipo de proyección ahí del documento, pero tiene que estar básicamente presentado en gestión en línea. De ese documento se daría audiencia a las partes por ese mecanismo, para que lo tengan en cuenta que esa es la forma indicada y no, como no se puede llevar el documento de manera física, se debe hacer de esa forma. Vamos a ver qué más. Yo creo que básicamente la forma de identificación de las partes sería enseñando su documento de identificación a la cámara y eventualmente ahí se haría la constatación de esa identidad y si ya hiciera falta algo más, pues el juez tomaría la decisión para poder aclarar esa situación, pero esa sería la forma de hacerlo. Vamos a ver qué más. El otro aspecto que ya tiene que ver con un asunto que por lo menos en el caso mío me interesa mucho porque refiere a competencias del juzgado contencioso administrativo es el tema del reconocimiento. En el tema de los reconocimientos judiciales, que también ese último apartado del protocolo, el apartado cuarto, se refiere a diligencias de reconocimiento judicial durante la emergencia del COVID-19. Hablamos de reconocimiento judicial para todos los despachos de la jurisdicción, no son exclusivos para el juzgado, pero sabemos que de los 3 despachos, el que realiza más reconocimientos por su competencia es el juzgado, sobre todo lo que tiene que ver con los procesos de expropiación y los interdictos. Entonces, aquí sí se pensó en hacer un protocolo de reconocimiento judicial
enfocado en el tema de la pandemia, ¿verdad? A diferencia del resto del protocolo que no está orientado exclusivamente en la pandemia, en este caso sí. Para los temas del reconocimiento judicial, establecimos unos requisitos mínimos, ¿verdad? Que deben de cumplirse o de llevarse a la hora del reconocimiento. Por ejemplo, las partes deberán ir siempre con mascarillas, con guantes, y deberá aportar alcohol en gel para la desinfección también. Esto es importante porque tiene que ver con las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud, pero igual podría ser que si la parte no cumple con ese requisito, no se pueda hacer el reconocimiento. También las partes deben de llevar sus propios bolígrafos, no se van a compartir bolígrafos entre los intervinientes. Y se les va a estar tomando la temperatura. El personal del Poder Judicial a cargo de la diligencia va a llevar un termómetro digital, le va a tomar la temperatura. Si tiene algún problema, digamos, de fiebre, no podrá participar en la audiencia, en la diligencia, y el juez tendrá que valorar si aún así continúa con ella o no, dependiendo un poco de las circunstancias. Entonces, es importante para que lo tengan en cuenta. Otra cosa que se regula en este protocolo es que solo se admitirá la presencia de un representante por cada parte. Normalmente los procesos de expropiación, tenemos al Estado, al ICE, al Instituto de Acueductos y Alcantarillados, y a veces ellos llegan con más de un abogado, pues ahí estaríamos haciéndoles ver que tendría que ser una persona nada más y eventualmente una persona técnica que nos ayude, digamos, con el tema de la ubicación del terreno, de alguna consulta que el juez tenga sobre los límites del terreno, sobre la demarcación del terreno. Entonces, pensaríamos que lo indicado es que haya un representante por parte y eventualmente una persona de la parte técnica que pueda auxiliar a ese representante. En caso de requerirse la participación de cualquier otra persona, dice el protocolo que deberá justificarse por escrito la pertinencia y necesidad de su presencia. Es decir, unos días antes de la celebración del reconocimiento, mandar un escrito diciendo, mire, consideramos que en este caso es necesario que participen tales y tales personas por estas y estas razones para que el juez lo valore, lo determine, lo puede resolver ahí el mismo día de la audiencia, pero que ya él tenga conocimiento de esa situación. Ninguno de los participantes, como les dije, podrá presentarse a la diligencia teniendo síntomas de resfrío, de influenza, de algún tipo de enfermedad contagiosa, porque no podrá participar en la audiencia. Vamos a ver qué más se me puede quedar. Para el desarrollo de la diligencia se van a tomar también las medidas establecidas en los lineamientos generales para propietarios y administradores de centro de trabajo por coronavirus que estableció el Ministerio de Salud, que tiene que ver básicamente con el tema de distanciamiento, para evitar, digamos, que sean diligencias muy concurridas. A criterio de la persona juzgadora a cargo de la diligencia se valorará la posibilidad de recibir la prueba testimonial en el sitio de la diligencia. Esto suele darse en los interdictos, que ahí se hace el reconocimiento, se llevan a los testigos y se toma la declaración de los testigos o de algún perito en el mismo lugar, pero ahora va a quedar a criterio del juzgador si lo hace ahí, si las condiciones lo permiten o no. Si no lo permiten, entonces solamente hará el reconocimiento y citará posteriormente a las partes a una audiencia, ya sea presencial o virtual, para recabar la prueba testimonial o pericial que hayan ofrecido y poder concluir con esa parte del proceso. Eso también está contemplado ahí. De no ser procedente, como les decía, la recepción de la prueba en el sitio de la diligencia, entonces se señala una hora y fecha para recabar la misma. Y después hay aspectos ya que tienen que ver con el traslado al sitio, con el hospedaje, que tienen que ver más con el personal juzgador y con el personal técnico del Poder Judicial, que digamos que no son relevantes como mencionar ahorita. Y finalmente que en el tema de las identificaciones, también las identificaciones
de las partes van a ser nada más fotografiadas para que no haya manipulación de cédulas o de cédulas de residencia o este tipo de cosas. Se le presentan al técnico, se toma la fotografía correspondiente y se continúa con la diligencia. En términos generales, esto es lo que yo les podría comentar del protocolo. Pueden revisarlo con calma y más adelante podríamos hablar ahí de alguna duda. Aclaro una cosa, y es que para nosotros que estuvimos en la redacción de este asunto todavía es un tema muy novedoso que estamos claros que pueden salir un sinnúmero de situaciones que no hayamos podido prever porque es un terreno completamente nuevo para todos nosotros. Temas tanto técnicos como algún tema jurídico, si bien el protocolo no se mete en reformar nada procedimental ni en modificar ninguna cuestión ya propiamente del proceso, pero la implementación de algunas de estas figuras podrían generar algunas dudas de naturaleza jurídica y eso también habrá que irse viendo con el paso de los días. De momento lo que estamos es tratando como de irlo asimilando, de irlo digiriendo un poco mejor para empezar a ponerlo en práctica. Así que es lo que les puedo decir de momento. Nuevamente les agradezco que me dieran esta oportunidad de compartirles estos aspectos principales del protocolo, porque en la medida en que la gente, los usuarios lo vayan conociendo mejor, vamos a poder tener también una mejor aplicación de esta herramienta. Así que quedo a sus órdenes para lo que ustedes estimen oportuno y muchas gracias y que la pasen muy bien todos. Bendiciones. Buenas noches. Para mí es un placer compartir con ustedes la nueva experiencia que va a tener el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a partir de la aplicación del protocolo de audiencias orales virtuales en materia contencioso administrativa. A partir del momento en que se declaró la emergencia nacional por la pandemia provocada por el COVID-19, el Tribunal de Apelaciones se vio en una situación crítica, pues de conformidad con el artículo 133 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la audiencia oral para conocer el recurso de apelación resulta a la fecha como obligatoria para el juez. Ante la emergencia, el tribunal, para efecto de garantizar el acceso a la justicia, en su oportunidad se dictaron una serie de resoluciones en las que, aplicando la urgencia administrativa como base o como principio básico ante la declaratoria, los procesos recursivos se tramitaron de manera escrita. Y hasta la fecha se siguen tramitando algunos de ellos de esa forma. Posteriormente, al flexibilizarse las medidas dadas por salud y por la Corte Plena, optamos por la realización de audiencias, empezamos a agendar audiencias presenciales con distanciamiento social. Esto se ha llevado a cabo a través de la posibilidad que estableció la Administración del Segundo Circuito Judicial de San José, concretamente del anexo A y de salud ocupacional, para adecuar las salas a efecto de que se pudiese garantizar el derecho a la salud de las personas, tanto usuarias como administradoras de justicia, en materia, en este caso recursiva, que es la que corresponde a mi despacho. Sin embargo, la situación del país ha seguido avanzando de manera vertiginosa en el aumento de casos y en la posibilidad o el riesgo a la salud en los supuestos del contagio por el virus. Se vio también la necesidad de, como lo han hecho otras jurisdicciones, de aprovechar las herramientas tecnológicas. En el caso de la Corte, la habilitada es la herramienta Teams, para poder realizar audiencias virtuales. Sin embargo, la realización de estas audiencias, aun cuando fue aprobado el pasado lunes por la Corte Plena, aún no es una realidad. Las audiencias programadas siguen siendo audiencias presenciales con distanciamiento social
estamos en proceso de iniciar con la realización de las audiencias virtuales probablemente a finales del mes de julio, principios de agosto. ¿Cuál es la situación particular en la aplicación de esta herramienta en materia recursiva? Básicamente, el protocolo parte de una condición que yo considero que es esencial, y es que la realización de las audiencias virtuales tiene que hacerse con la anuencia de todas las partes presentes en el proceso. Si todas las partes no están de acuerdo, la audiencia puede hacerse de forma mixta, o que significaría unas personas de manera presencial y otras de forma virtual. Y además, guardamos la posibilidad de que la audiencia se celebre en su totalidad de manera presencial con distanciamiento social. En el protocolo que se aprobó para la materia contencioso administrativa, la norma que se establece de manera clara que la aceptación para la celebración de audiencias virtuales en otras instancias procesales, por ejemplo, para la celebración de la audiencia preliminar o del juicio oral y público, no se traslada de manera automática a la apelación en este caso. La parte deberá indicar expresamente al tribunal en el escrito de apelación o en el nivel en el que se apersone ante el despacho su deseo o su interés en que esta audiencia se realice de manera virtual. Este interés que debe de señalarse, se tiene que justificar para efectos de que el juez valore, o la jueza que tiene el expediente bajo su tramitación, valore si esta audiencia se va a celebrar de manera virtual o si la situación que se está resolviendo así lo permite. Y en todo caso, también el juez deberá definir, o la jueza, de manera razonada, de manera sustentada, si efectivamente rechaza la solicitud que se hace para la celebración de la audiencia oral, o si existe, virtual, o si bien se requiere que esta sea presencial. Si así se define, el auto que lo resuelva, pues va a tener recurso de revocatoria. En todo caso, como les señalaba, esto va a ser a futuro, probablemente a finales del mes de julio, principios de agosto. Todavía estamos en la fase de capacitación, sobre todo en la materia de la grabación de la audiencia, que de acuerdo con el propio el protocolo que se aprobó, tienen que hacerse de manera oficial en el sistema SIGAO, que es el que tiene el Poder Judicial, para la grabación de audiencias celebradas dentro del Poder Judicial, dentro de la Administración de Justicia en el Poder Judicial. Estos son detalles que nos hace falta definir y que estamos en reuniones todavía con las personas de planificación y de las otras de informática y de todos aquellos que intervienen para posibilitar la realización de las audiencias virtuales. Sin embargo, estimamos, y en esto el tribunal, el pleno, debo decirlo, estimamos que la realización de las audiencias virtuales es un hecho. Hacia eso vamos. El tribunal probablemente por la práctica misma del dictado y de la resolución luego de la terminación de la audiencia, es lo más probable que el tribunal siempre se constituya a efecto de realizar la audiencia de manera presencial en la sala de audiencias. En estos casos, terminada la audiencia, procederíamos a deliberar, porque el trámite para nosotros de la deliberación es más expedito. Cerrada la audiencia, inmediatamente se procede con la deliberación y posteriormente la comunicación de la resolución, que se haría igual de manera virtual, de acuerdo con el auto que defina la admisión de recursos. Finalmente, debe de indicarse que en materia de apelaciones, la recepción de prueba diferente a la documental, como puede ser la testimonial, la pericial o incluso el reconocimiento judicial,
pues son excepcionales. Generalmente la única prueba que se admite es la prueba documental, y para ello, si la parte tiene prueba que ofrecer, pues deberá de previo a la celebración de la audiencia, subirlo al expediente electrónico para poder dar las audiencias correspondientes. Ello para así aprovechar o hacer más ágil la audiencia y evitar contratiempos en la presentación de documentos, porque si se tiene un documento que debe ser presentado, pues se debe de subir al expediente electrónico para poder dar la audiencia a la parte contraria durante la celebración de la audiencia virtual o mixta, y posteriormente pues en el tribunal valore la prueba. En cuanto a la prueba testimonial o la prueba referente al reconocimiento judicial o incluso la pericial, en este caso pues el ofrecimiento deberá de realizarse de previo a la celebración de la audiencia, y el tribunal valorará si es necesario recibir esta prueba a efecto de garantizarle a la parte la posibilidad de que, de acuerdo al protocolo, la prueba se pueda ser recibida por otra autoridad jurisdiccional, si es que el testigo o la persona que debe rendir la declaración, o el perito, tiene que está fuera del asiento del tribunal. En estos casos debe hacerse esa advertencia para efecto de que el tribunal tome las previsiones necesarias. Sin embargo, como les digo, estos son aspectos que todavía están en una fase de análisis, digámoslo así, en cuanto a la práctica propiamente de la recepción de pruebas en apelaciones. Sin embargo, insisto, la prueba en materia de apelaciones es diferente a la documental, es total y absolutamente excepcional. Básicamente es lo que les puedo decir en este momento. Existen muchas posibilidades en la aplicación del protocolo que aún no han sido definidas, porque eso lo tendrá que definir la práctica. Sería básicamente lo que puedo decirles por el momento. Les agradezco su atención y buenas noches. Gracias.